La historia no es secreta ni oscura, ni depende de la imaginación de quien la escriba. La historia es estudio y método. Dato mata relato, y los hechos del pasado marcarán el futuro de la humanidad. Buenas noches, Chile. Sea usted del lado que sea. Alarma de apuntes. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro llega a la Metro para contarnos quién fue y lo que realmente pasó. La historia sin fin. Ya está en el aire, en la Metro. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a La Historia Sin Fin en la 95.9 en la Metro FM. Bienvenidos a todos los que nos ven por el canal 194 de Zapping. Bienvenidos a todos los que nos ven por todas las plataformas y redes sociales, en Instagram, Spotify, en YouTube, etcétera. ¿Qué tal? Qué espectacular estar con ustedes hoy día. Y ¿saben qué? Les quiero comentar algo. Ayer se me pasó un aniversario, y un aniversario importante. ¿Saben cuál? Tengo que confesárselo. Ayer este programa cumplió un año al aire. Ayer, 23 de octubre, ¿no es cierto? La Historia Sin Fin cumplía un año y se me olvidó completamente. Menos mal que nunca se me ha olvidado un aniversario matrimonio. Eso... jamás se me ha olvidado un aniversario de matrimonio. Mi señora da fe de eso, pero sí se me olvidó el aniversario del programa, que fue uno. De hecho, Alexis es de los más antiguos de la radio, de hecho, así que es de los primeros que salieron. ¿Qué? Gracias. Gracias. Sí, pues así que ha sido un año al aire. Déjenme decirles que la apuesta que ha hecho la radio en tener un programa de cultura, de historia, ¿no? Es una apuesta grande. Darle las gracias a la gente acá en la radio, a los altos ejecutivos y directivos, por la oportunidad. Y nada, pues chiquillos, seguir ahí peleando por la historia, seguir hablando de estos temas que son entretenidos, de la cultura, de la educación, en fin. Y nada, pues seguir acá al pie del cañón en La Historia Sin Fin y con ustedes, que son los más importantes, que son los que nos escuchan, son los que aprenden, son los que hacen porras para que este programa, ¿no es cierto?, sea en la medida de las humildes capacidades de quien lo dirige, ¿no es cierto?, y lo conduce, sea un buen programa. Así que, chicos, muchas gracias a todos, gracias a la radio, gracias a todos los que lo hacen posible. Así que ¡vamos! ¡Vamos! ¡Cámbiame la música! Eso, vamos a la música tradicional del programa. Y hoy día, mis queridos, les tengo un programa lleno de misterio, lleno de superstición también. Oh, hoy día vamos a hablar de los templarios, de la Orden del Temple. Vamos a hablar de esta orden de caballería que surge en la Edad Media y que está tan recubierta de tanto mito, ¿no? Incluso se han convertido en personajes de novelas como El Código Da Vinci de Dan Brown, en fin, que de una forma u otra han convertido a los templarios, ¿no?, en una especie de figura mitológica. Y si bien su historia tiene bastante de misterio, hoy día vamos a tratarla, voy a tratar de compartirla con ustedes y poner los puntos sobre las íes, ¿no es cierto? Ver cuánto es mito, cuánto es realidad acá en La Historia Sin Fin en la Metro. Y como siempre vamos a partir por el inicio, ¿no? ¿Cuándo y cómo surgen los templarios? Miren, hasta donde se sabe, los templarios habrían surgido en el año 1119, durante las cruzadas, específicamente en la ciudad de Jerusalén, bajo el liderazgo de Hugo de Payán, así se pronuncia, Payán, Hugo de Payán, sería Hugh de Payán. Hugo de Payán. Inicialmente su grupo estaba compuesto por 9 caballeros que tenían un objetivo extremadamente modesto, súper humilde: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa de los musulmanes, en el fondo. Y para el 1119 Jerusalén ya era el reino cristiano de Jerusalén, se le había arrebatado de las manos a los musulmanes durante la primera cruzada.
Y el rey Balduino II, rey de Jerusalén, le cedió el uso de un ala del monte del templo para que construyeran su cuartel general. Y de ahí el término, los templarios, el antiguo templo de Jerusalén, donde está el monte del templo, se les concede una parte del monte para que construyan su cuartel general y de ahí recluten más templarios, no más monjes, que estén dispuestos a pelear para defender a los peregrinos que van a Tierra Santa y por lo demás también para proteger la ciudad santa de Jerusalén. Los templarios por lo demás estaban fascinados con la cesión que les hizo el rey Balduino II porque el monte del templo se considera el lugar, ¿no?, donde habría estado el templo de Salomón. Y que eventualmente fue destruido, pero bueno, eso ya da para otro capítulo de la historia sin fin. ¿Cómo estaban organizados los templarios? Bueno, era una, ¿cómo se llama?, una orden monástica reconocida por la Santa Sede, de monjes guerreros, literalmente, porque no hay otra manera de decirlo. Y estaban estructurados de manera jerárquica y militar. Había un gran maestre, que era el líder máximo de la orden. Bajo él estaban el maestro del gran priorato, también conocido como el prior, los comendadores y los caballeros propiamente tales que hacían votos de pobreza, perdón, me trapiqué, votos de pobreza, castidad y obediencia. Y su modelo estaba fundamentalmente sostenido por los famosos prioratos. Eran distintas postas, ¿no?, de templarios, ¿no?, que estaban repartidos por Tierra Santa, pero después van a repartirse por Europa, por esta línea, ¿no?, de estas líneas de comunicación que iban desde Europa hasta Jerusalén. En todos esos caminos, en todas esas carreteras, ¿no?, antiguas, medievales, van a estar los templarios protegiendo no solamente de los musulmanes, sino que también de los bandidos, los salteadores, los asesinos, cualquier persona que pudiera de una forma u otra impedir que los peregrinos llegaran a Tierra Santa. Y estos prioratos, en el fondo, eran una especie como de templos, no, perdón, templos, de monasterios, ¿no?, templarios, donde ahí estaban estos monjes guerreros. Cada monasterio estaba bajo el mando de un preceptor, un comendador en el fondo, quien gestionaba las tierras y las riquezas del lugar para que se mantuviera el monasterio y además enviaba un tercio de sus ingresos a la sede central que se encontraba en Jerusalén. Así que buena empresa, así como de donde está la matriz y las filiales, llegaba un tercio de todo lo que se producía para sostener a los templarios en Tierra Santa. Ahora, hay que decirlo, la regla de los templarios, la regla en el fondo son los principios sustanciales y básicos sobre los cuales se sostiene la orden, era bastante menos estricto de los que tenían otras órdenes monásticas. No es lo mismo la orden de los dominicos, creada posteriormente, la orden de los agustinos, la orden de San Benito, en fin, de los benedictinos, sino que eran reglas generalmente mucho más laxas, pero su vida al interior de la orden, si bien no era estricta en el sentido de los principios, no tenían tantas reglas, sí las tenían desde el punto de vista militar. Su vida estaba profundamente reglamentada en torno a lo militar, vivían bajo una estricta disciplina, ¿no es cierto?, que además se conjugaba con elementos religiosos. Y a diferencia de otros caballeros, de caballeros seculares, en el fondo que no pertenecían a ninguna orden, tenían prohibido participar en actividades como juegos de azar, las casas, baile, y su vida cotidiana estaba fundamentalmente signada o se centraba en torno a dos temas. Uno, la disciplina militar. Dos, la disciplina religiosa. Así que por eso fueron tan importantes durante las cruzadas. Los templarios se convirtieron en una de las fuerzas formidables, más respetadas y temidas durante las cruzadas. Eran conocidos por su habilidad, ¿no es cierto?, en combate cuerpo a cuerpo, las famosas espadas que utilizaban los templarios. El símbolo, fíjate tú, el símbolo que tenían los templarios era de dos caballeros encima de un mismo caballo, ¿ya?, de esa cruz roja, ¿no?, que iba desde punta a cabo del escudo, estilizada, y que era hasta cierto punto también un símbolo, ¿no?, de la orden. Además, los templarios eran conocidos también por sus cargas de caballería pesada, que, por si acaso, piensen ustedes, los templarios no solamente utilizaban su propia armadura, sino que los caballos que montaban los templarios también utilizaban armadura, así que era una especie como de prototanque de la época, donde iba encima del caballo este monje guerrero blandiendo sus espadas, las alabardas, en fin.
Su dedicación a la causa cruzada, ¿no es cierto?, lo hizo participar de algunos de los eventos más cruciales durante las cruzadas, como por ejemplo la defensa de la ciudad de Acre, luego de la caída del reino de Jerusalén, la conquista de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, que hay que decirlo fue un acto de cobardía y ¿cómo se llama?, de traición profunda, porque la Cuarta Cruzada nuevamente iba a conquistar Tierra Santa y los cruzados, en vez de seguir camino a Tierra Santa, decidieron conquistar el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, lo cual en el fondo solamente desestabilizó la presencia de los cristianos en, ¿cómo se llama?, en Tierra Santa y la posibilidad de reconquistarla. Pero si bien los templarios fueron formidables, hay que decir que no todo fue éxito militar. En 1244, por ejemplo, en la batalla de Le Forbis, los templarios fueron derrotados, digámoslo, casi hasta llevar a la total aniquilación de sus fuerzas, esto ya peleando en territorio europeo. Pero hay que decirlo, los templarios no solamente se dedicaban a guerrear, no solamente se dedicaban a rezar, si ustedes quieren, o orar, también se dedicaban a enriquecerse, porque tenían que administrar las tierras que les habían dado los reyes, las tierras que les había dado el Papa, en fin, y con eso mantener a la orden. Y ocurrió que los templarios no solamente se hicieron ricos, sino que además hicieron crecer esa riqueza. Le hicieron crecer comprando más tierra, extendiendo su poder agrícola, en fin, pero también lo hicieron prestando dinero. Era muy común que las órdenes monásticas, especialmente, ojo, los conventos de monjas, se dedicaran a prestar dinero. Y con eso mantenían a las órdenes. Bueno, los templarios no fueron menos y también se dedicaron a ser prestamistas. El problema es a quién le empezaron a prestar plata. Le empezaron a prestar plata a los duques, a los condes, a los caballeros. Y después, cuando estuvo ocupado el mercado de la nobleza, empezaron a prestar plata a los reyes y hasta el mismo Santo Padre, hasta el mismo Papa. Al final, buena parte de Europa, o de quien importaba, quien gobernaba en Europa, era deudor de los templarios. Y eso es complicado porque en el fondo va a haber gente que, por muy poderosa que sea, no va a tener dinero para cubrir sus deudas y después vendrán los templarios a cobrar, ¿ya? Durante el siglo XIII, chiquillos, los templarios llegaron a poseer vastísimos territorios en Europa. Castillos, tierras, todo lo que ustedes se imaginen. Y la estructura que tenían los de orden jerárquico militar les permitió tener una contabilidad fantástica, ¿ya? Y un éxito financiero enorme. El tema es que ese mismo éxito económico, esa misma fama de riqueza, va a ser la perdición de los templarios. Cuando los estados cruzados, ¿no?, es decir, los reinos cristianos que se crean en Tierra Santa, capotan, ¿no es cierto?, colapsan en el siglo XIII, ¿no es cierto?, esto va a marcar el declive de los templarios, por lo menos en Tierra Santa, porque su objetivo de proteger a los cristianos que peregrinaban ya no existe, porque ya no hay Tierra Santa controlada por cristianos y serán los musulmanes los que tendrán la primera y última palabra respecto a esos peregrinajes. La caída de Acre en 1291 también fue un golpe durísimo para los templarios, precisamente porque ese era el último de los grandes bastiones que quedaban de los cristianos en Tierra Santa. Finalmente se retiran a Chipre. Y con el pasar del tiempo su relevancia militar se va a ir apagando, va a ir menguando, hasta que finalmente esa fortaleza, ¿no es cierto?, militar, desaparece. Sin embargo, si bien habían perdido su presencia, su prestancia militar, hay que decir que los templarios, mis queridos cabros, los templarios seguían siendo ricos. Y el problema es que generó envidias y resquemores, especialmente de uno de los monarcas más poderosos de Europa, el rey Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Bello o Felipe el Hermoso, también se le llama, Philippe le Beau. Y Felipe IV, que estaba altísimamente endeudado con los templarios, decidió tomar cartas en el asunto. Esto me recuerda, de hecho, a un dicho que una vez vi, que también es como se habla, que es lo que pasa con Disney cuando tiene competencia, en el fondo. Un amigo le decía al otro, oye, no, ¿sabéis que he tenido problemas con el banco? Pucha, qué triste. ¿Y qué hiciste? Bueno, acabé con el problema y me compré el banco. Es como lo que hace Elon Musk, en fin, cuando tiene problemas con Twitter. ¿Qué hace? Compró Twitter y ahora es X. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace Disney con la competencia? En vez de competir, compra la competencia. Y fin.
Bueno, Felipe no compró a los templarios, sino que empezó a urdir, en el fondo, su debacle. Fue a hablar con el Papa. Fue a hablar con el Papa Clemente V, que era el que le había dado, en el fondo, la carta, o sea, era el Santo Padre, ¿no?, de la época, y era el jefe, en el fondo, de los templarios, porque el gran maestro de los templarios, así como todos los miembros de la orden, le debían obediencia al Papa. Era, de hecho, uno de sus votos, junto con junto con la castidad y pobreza. Y efectivamente, el Papa Clemente empezó a ceder frente a las insinuaciones del rey Felipe IV, que quería a los templarios destruidos. Los quería fenecidos. Y por eso ocurre lo siguiente. Un viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV, auspiciado por el Papa, ordenó el arresto masivo de los templarios en Francia, acusándolos de herejía y otros tantos crímenes más, de adorar ídolos, de hecho. Y bajo tortura muchos de ellos confesaron estos delitos, aunque en realidad, la verdad sea dicha, bajo tortura uno puede confesar lo que sea con tal de terminar con el dolor. Y por eso, históricamente, todas estas confesiones han sido total y absolutamente desautorizadas. En el año 1312, el mismo Papa Clemente V, ¿no es cierto?, presionado por Felipe, disolvió oficialmente la orden, el famoso Concilio de Evian, y el gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, ¿no?, fue ejecutado en la hoguera frente a Notre Dame, poniendo fin a la orden. Pero déjenme contarles parte del misterio, porque en el fondo Felipe y el Papa Clemente querían las riquezas de los templarios, y de hecho ordenaron su arresto, pero también la confiscación de todos los bienes y las riquezas. Pero se encontraron con la triste sorpresa que no existían los cofres con oro y joyas, sino que lo que más tenían los templarios era tierras. Tenían grandes extensiones de tierras, tenían castillos, pero no tenían oro, que era lo que quería el rey y era lo que quería el Papa. Y de hecho, Jacques de Molay, cuando antes de quemarse en la hoguera, lanza una maldición contra el rey y contra el Papa, diciéndoles que después de que él muera en menos de un año, los que han sido artífices de su muerte estarán junto a él. Efectivamente, tanto Felipe como Clemente V, Felipe IV como Clemente V van a morir en menos de un año, luego de la muerte de Jacques de Molay en 1314. Evidentemente que hay una serie de mitologías en torno a los templarios, ¿no es cierto?, que habrían tenido el Santo Grial, que lo habrían encontrado en las ruinas, en el monte del templo, que tendrían vínculos con sociedades secretas como los masones, y hasta cierto punto la masonería igual también recalca o dentro de sus misterios, ¿no es cierto?, tiene esta fascinación con los templarios. Piensen ustedes, por ejemplo, en la capilla de Roslin en Escocia, cerca de Edimburgo. Yo estuve ahí ¿cuándo estuve? ¿Cómo se llama? En diciembre de este año estuve ahí, y efectivamente la iconografía, que era una capilla templaria, ¿no es cierto?, la iconografía masónica, o que los masones han tomado del mundo templario, es prolífica. Y también qué pasó con el tesoro de los templarios, que podría estar en alguna cueva encerrada en Europa, en fin, que fue enterrado, que incluso los templarios llegaron a América y que habrían dejado sus tesoros acá. Bueno, son mitos, ¿no es cierto?, que son parte del folclore y la leyenda en torno a los templarios. Pero bueno, en fin, ya estamos llegando al final del programa, chiquillos. Yo solamente les he hablado de lo histórico, pero no puedo no hablarles también de los elementos misteriosos y también de la mitología y la leyenda en torno a los templarios. Es entretenido, esto es riquísimo, eso es lo bonito de la historia, y eso es lo que hacemos acá en La Historia Sin Fin. Pero ha llegado el momento de terminar el programa, ¿no es cierto?, con este añito y un día que hemos cumplido ya. Y déjenme contarles que un 24 de octubre de 1987, Michael Jackson comenzó una racha, ¿no es cierto?, de 2 semanas en la cima del Billboard Hot 100 con una canción que, por Dios, todos hemos escuchado alguna vez: Bad, malo.
La canción fue un éxito número 3 en el Reino Unido, número 1 en Bélgica, Italia, Noruega, España y más. Y mientras tanto, el video musical que lo acompañaba era un cortometraje de 18 minutos, cabros. Nada más largo que un video musical de Michael Jackson, dirigido por el gran Martin Scorsese. Hoy día nos vamos con Michael Jackson y Bad, acá, en la Metro, en La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y Dios mediante nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Watch your mouth. I know your game, what you're about. And they say the sky's the limit, and to me this really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way to argue because I'm bad, you know. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know. And the whole world has to answer right now just to tell you once again who's bad. The word is out, you're doing wrong. Won't lock you up for too long. No lying eyes won't tell you right. So listen up, don't make a fight. Your talk is cheap, you're not a man. You're throwing stones at your hands. When they say the sky's the limit, and to me this really do. My friend, you have seen nothing. Just a way to argue because I'm bad, you know. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know it. You know. And the whole world has to answer right now just to tell you once again who's bad. We could change the world tomorrow. This could be a better place. If you don't like what I'm saying, then I won't just slap my face because I'm bad, you know. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know it. You know. And the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad, you know. You know I'm bad, you know it. You know it, you know. Come on, and the whole world has to answer right now just to tell you once again. You know I'm smooth, I'm bad, you know it. You know I'm bad, baby. You know it. Come on, and the whole world has to answer right now just to tell you once again. You know I'm bad, you know it. You know I'm bad, you know. You know I'm bad, you know it. You know. And the whole world has to answer right now just to tell you once again who's bad. Eso es todo por hoy. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Pero no faltes a la próxima clase, porque habrán sabrosos datitos históricos que no te quieres perder. Sintoniza al profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde en La Historia Sin Fin, la cátedra de las cátedras. Acá, en la Metro, una radio a tu medida.